Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a reparar en esta ocasión lo que es un dispositivo Huawei, pero la reparación la vamos a enfocar a cualquier tipo de dispositivo, el cual según el esquemático o según lo que nosotros vamos a diagnosticar, nos podría servir para otras marcas y otros modelos. Como primer paso, nos han comentado que le han cambiado la pantalla y lo tuvieron 15 días en uso, y alrededor de los 15 días el teléfono regresó por este fallo. Yo le doy power acá, vamos a ver qué me da. Vean, él da un pequeño flashazo o parpadeo y luego se queda sin pantalla. Algo que quiero también comentar es que cuando encendemos el dispositivo, lo primero que notamos es que tenemos imagen de fondo, sin embargo no tenemos luz. Entonces, como primer paso, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico visual o una inspección visual para verificar que no haya rastros de humedad o algún componente que se vea ahí dañado por alguna circunstancia. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, nos vamos a ir a nuestro microscopio y le vamos a realizar la inspección visual. Antes de le voy a desconectar lo que es la batería y la pantalla. Listo. Así voy a tener lo que es libre el área acá de la pantalla y poder chequearlo o revisarlo. Vamos al microscopio. Ok, acá tenemos lo que es nuestro conector de pantalla. Este filtro de acá yo lo veo o lo noto algo raro, como si estuviera movido. En nuestro conector no veo algo lo cual esté muy alterado. Sin embargo, al revisar los componentes que tenemos a nuestro alrededor, verificamos que este componente se ve distinto a los demás. Vamos a acercarnos un poco y a verificar acá qué está pasando. Si yo le presto atención a esta orilla de acá, logro ver que hay algo como de color ahumado o quemado. Vamos a limpiarlo. Incluso el componente lo veo en la orilla como si se hubiese quemado. Ahora bien, ¿qué tipo de componente es este y cuál es la función? Lo vamos a estudiar ahora para verificar qué fue lo que pasó o qué está sucediendo, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos a ir nosotros a nuestro programa de estudio. En nuestro programa vamos a elegir lo que es el modelo. Acá tenemos el layout del modelo Y9. Cabe destacar que es un Huawei Y9. Y vamos a verificar lo que es este conector. Perfecto. Bueno, nosotros acá en este conector
ya estoy seleccionando o está seleccionado el componente que yo les había dicho. Es este de acá. Acá está cambiando de color ahora. Y vamos a darle un poco de estudio. Lo que se va a colocar en color amarillo es de lo que les voy a ir hablando un poco. Y vamos a irnos en la parte de abajo. Vemos unos pequeños cuadros. Por ejemplo, voy a colocar ahora este cuadro. Este pequeño cuadro o estos cuadros que ustedes ven son filtros EMI, los cuales nos filtran las señales de imagen desde el CPU hasta la pantalla y viceversa, ¿verdad? La pantalla también tiene comunicación acá con el CPU para tener nosotros lo que es nuestra imagen. Si uno de estos filtros estuviera dañado, no tendríamos imagen, o bien tendríamos una imagen con líneas o imagen blanca al no tener comunicación el CPU con nuestra pantalla. Entonces, algo muy importante y que quiero que ustedes tomen en cuenta, y si lo pueden anotar, anoten, es que en nuestros filtros EMI, este es un ejemplo, por ejemplo acá donde acabo de colocar en amarillo, si yo tengo un valor de 315, el contacto de la par me tiene que reflejar un valor muy idéntico al paralelo. ¿Qué quiere decir paralelo? Al que tengo a la par, ¿verdad? Entonces, si acá tengo 315, en este otro contacto de amarillo debería de tener yo también 315, 316 o 314. Estos valores me refiero cuando estamos haciendo mediciones en escala de diodo a puntas inversas. De igual forma, si nos pasamos a este otro filtro, todo esto es con ejemplos, lo vamos a medir ahora. 325, que este me diera un valor, este de acá me tendría que dar 325, un ejemplo 340, este de acá 340, y así sucesivamente. Esto es el mismo valor y esto es el mismo valor. ¿Qué sucede? Este es un ejemplo nuevamente. Este que tengo en amarillo me diera un valor de 325, y este que tengo ahora en amarillo, estas dos son dos líneas paralelas, pero que uno me dé un valor de 360 y uno de 325. Acá nosotros ya tendríamos un defecto, y el defecto podría estar en el filtro, que sería este de acá, el cual tendríamos que reemplazar, pero antes de reemplazarlo, hacer su respectiva medición. Entonces, ¿por qué les comento esto? Tuve el caso de un iPhone, el cual los valores, el valor variaba aproximadamente por 50 milivolts en escala de diodo, y la pantalla parpadeaba, me tiraba luces, líneas. Me voy a medir yo lo que es el filtro. ¿Cómo medimos un filtro de estos? En escala de diodo, de igual forma, de este punto amarillo a este punto deberíamos de tener un valor de 0, y yo estaba teniendo un valor alrededor de 50 a 60. Entonces mi filtro no me estaba teniendo una continuidad, digámoslo así, pura, sino que había algo ahí ya que lo estaba alterando, y eso hacía que mi imagen se distorsionara. Perfecto. Entonces, en esta área de acá, donde van los filtros EMI, van nuestras señales MIPI. Ya les expliqué yo los valores y que vienen del CPU. Ok. Les expliqué esto primero porque vamos a seguir con estas líneas de acá. Esta me lleva a este componente. Recordemos, no sé aún qué tipo de componente es, pero lo vamos a ver ahora en el esquemático. Hay algunos layout que ya nos dicen acá si es un FL,
si es una resistencia o un capacitor. Sin embargo, por el momento, por el programa que estoy usando, no lo tiene. Pero con el pasar del tiempo ustedes van o tienen que ir adquiriendo la experiencia para poder leer este tipo de documentos. Entonces, vámonos al esquemático. Recordemos, el componente que vemos algo afectado o dañado es el cual estoy ahora intercalando de colores. Entonces, si yo cliqueo o selecciono de este lado, el primer contacto se nos marca de amarillo y luego ya vemos de que tenemos toda nuestra fila de filtros EMI. Entonces vamos al esquemático. Acá yo ya tengo el esquemático. Vean, en el esquemático me da el nombre LCD y TP nos hace referencia a lo de Touch, LCD y Touch interfaz. Entonces nosotros tenemos que el J1701 es la interfaz de la pantalla y del touch. Ahora bien, recuerdan que yo les había hablado de unas señales que venían del CPU que eran paralelas. Algo muy importante y que cabe recalcar también, que los filtros EMI en su mayoría están divididos por una tierra. Vean, acá hay dos señales MIPI, tierra, dos señales y tierra, dos señales y tierra. Ok, se los hago mención ahora porque si se dan cuenta, en nuestro conector del lado acá donde tenemos veamos P1, P3, P5, vamos a ver qué líneas son. Nos dice que nos hacen referencia a la LCD y sin embargo no vemos que sean el P1 y el P3 que sean líneas paralelas divididas por una tierra, ¿verdad? Debía de haber sido P1 y P3 una línea paralela y el P5 debería de ir a tierra. Sin embargo, si no lo tenemos así, quiere decir que este no es el lado que necesitamos estudiar por el momento. Vamos a verificar el otro lado donde ya viene P2, P4, P6 y así sucesivamente. Entonces veamos P2 y P4, veamos si son líneas paralelas y efectivamente tenemos acá dos líneas paralelas. Nos hace referencia acá a datos, unos datos positivos y datos negativos. Estas son señales MIPI que van a dar directamente al CPU. Y si se dan cuenta, el P6 ya nos viene acá conectado con el P12, P18, P24 y P30 y nos vienen a dar a lo que es tierra. Entonces, ya sabemos que el lado que necesitamos estudiar es este lado, ¿verdad? Donde están los números pares. P6 es tierra, le habíamos dicho. Y si de este lado, en el P2, empiezan los filtros EMI, nosotros nos vamos a ir al P34. ¿Por qué al P34? Se los explico acá nuevamente. Acá teníamos nuestros filtros EMI, los que les estaba explicando. Por decirlo así, un ejemplo, este sería el P2, P6, P8, que sería tierra. No sé si me siguen. Perdón. P2 y P4 sería este filtro, P2, P4 y P6 tierra. Ok, acá tenemos P6 tierra y P12 también sería tierra. Ya P12 estamos hablando que sería este de acá, el que sigue esta tierra y así sucesivamente hasta llegar acá que sería el P34.
que el P34 es el que tiene contacto con el componente que nosotros vamos a estudiar. Perdón si estoy alargando, si estoy hablando mucho, pero es para aquellos que están iniciando y no saben por qué nosotros vamos a, en el esquemático, a deducir o a darle solución ahora a este dispositivo. Bueno, entonces vamos con el P34, dijimos, ¿verdad? El pad 34 o la línea 34, que es la que nos va a dar a este componente. Vean, digámoslo así, línea 34 nos viene a un capacitor, y del capacitor, ¿por qué sé yo que es un capacitor? Porque normalmente los capacitores tienen un contacto a tierra. Acá tienen su contacto a tierra y un contacto a una línea positiva. Entonces, la línea 34 va a un capacitor y a este componente, que ahora vamos a verificar qué tipo de componente es. Estudiémosla, veamos. Línea 34, me alejo un poco para que lo logren ver. Línea 34, acá la tenemos. Si se dan cuenta, nos viene ahora el capacitor que yo les decía, que es el C1767, y luego del capacitor nos viene a dar a este componente con el nombre LB1715. Cuando nosotros estamos hablando de LB, L es de una bobina, pero en este caso, por cómo se ve el componente, tenemos la referencia que es un filtro, ¿sí? Entonces, ¿qué función tiene este filtro? La función de este filtro es un filtro tipo fusible. Entonces, ¿qué sucede con este filtro? Si hubiese algún tipo de corto en la pantalla, lo que se quemaría primero sería este filtro que yo les mostré, ¿verdad? El LB1715. Y al quemarse este filtro o al tener un falso contacto, automáticamente perdemos la iluminación, ya que es el positivo de nuestro LED o de nuestra pantalla. Entonces, ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir esta línea que dice LED más. Vamos a ver, subrayémoslo. LED más. Deme un segundo. Lo vamos a buscar. LED más. Ok, acá lo tenemos, vean. De acá viene lo que es el LED más. Y el LED más es generado por nuestro circuito de backlight driver. ¿Qué quiere decir backlight driver? Va a ser el encargado de generarnos los voltajes correctos por medio de este componente que es el U1701, para que nuestra pantalla tenga el voltaje correcto, o nuestros LED, en este caso de la pantalla, para que puedan iluminarse. Entonces, ¿qué función tiene el filtro? Nuevamente les explico. Si hubiese un corto, lo que se quema primero es el filtro. Si el filtro no se quemara o no existiera filtro, el corto, vendría a caer a lo que es a nuestro diodo de 1701, podría quemar nuestro diodo e inclusive podría llegar a quemar nuestro circuito backlight driver, que sería el U1701 en este caso. Entonces, esa es la función del filtro que nosotros vemos que está dañado. Hasta el momento lo estamos notando o lo estamos viendo.
Vamos a proceder a hacer la medición respectiva con nuestro multímetro para verificar que así sea. Entonces, ahora bien, la línea del LED positivo viene de nuestro circuito, pasa por nuestro diodo, llega a nuestro filtro y llega a nuestro conector de pantalla. Entonces, al ser una línea que va conectada a un diodo y a nuestro circuito, muy probable nosotros en esta línea debemos de tener un valor aproximado entre 400 a 600. Cuando les hablo de un valor es en escala de diodo a puntas inversas. Vamos a proceder a medirlo y si no tenemos el valor, vamos a medir del otro lado de nuestro filtro para verificar que ahí sí tengamos el valor. ¿Qué sucede si de este lado del filtro tengo el valor? Efectivamente, doy el filtro por dañado y necesito reemplazarlo. Si yo no tuviera el valor de este lado, quiere decir que o perdí la conexión entre el filtro y nuestro circuito de backlight driver, que sería este de acá. Sin embargo, si yo la tengo, simplemente me enfoco en mi filtro. Entonces vamos a hacer la medición y vamos a verificar en qué paso o en qué proceso nos vamos a enfocar nosotros en este momento. Bueno, acá vamos a pasar al microscopio. Vamos a ver, vamos a hacer acá multímetro en escala de diodo. Creo que ahí se nota, ¿verdad? Escala de diodo, puntas inversas. Vean, lo estoy juntando y tengo un valor a 0. Estamos bien acá. Entonces lo que quiero yo es que se note la medición. Lo vamos a hacer acá para que sea clara la medición y que ustedes puedan ver dónde estamos midiendo. Dijimos puntas inversas, ¿verdad? Vamos a alejarme un poco. Vamos con el ejemplo de los filtros EMI que yo les decía al inicio. Okay. Cuando hablamos de un filtro EMI, de este pin al otro extremo, deberíamos de tener nosotros lo que es una continuidad o un valor de 0. Vean, lo más bajo posible a 0. Sí, este filtro está en buenas condiciones. Acá yo estoy midiendo el filtro. Ahora voy a medir lo que yo les decía. En este pin tengo 423 y vamos a medir el de a la par, 423. Era lo que yo les explicaba al inicio. En nuestros filtros EMI tenemos que tener los mismos valores en las líneas que son paralelas. Si un valor nos altera o cambia, ahí ya tenemos un problema. Entonces vamos a medir la línea que yo les decía, que es la del circuito del backlight driver, que nos va a iluminar el LED positivo, y vean, la tengo como OL, Open Line, o una línea abierta. Sin embargo, voy a cambiarlo para que quizá ustedes lo vean mejor acá. Bueno, entonces acá yo la tengo en OL, pero sin embargo, si yo mido acá, tengo un valor de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el pin de acá
a este conector del filtro yo tengo continuidad, o sea, si está conectada esta parte hasta acá. Ahora vamos a medir antes del filtro o en la salida del backlight driver, que sería acá, y si ustedes se dan cuenta tengo un valor de 555. Era lo que yo les decía. Veanlo desde este punto de vista. Vean, tengo un valor de 555. Entonces, ¿qué función tiene nuestro filtro o qué es nuestro filtro? No sé si lograrán ver, pero acá tengo un pedazo de estaño. Hagamos de cuenta que esto es nuestro filtro, y si yo mido mi filtro de un extremo a otro, voy a tener un valor de 0. Pero ¿qué sucede cuando nuestro filtro se ha alterado o se ha quemado? Él internamente se rompe, y al romperse, ¿qué sucede? Mi valor se queda en OL o mi multímetro, porque el circuito del filtro se ha abierto. Entonces vamos a medir el filtro. Si tenemos continuidad, nuestro filtro tendría que marcar completamente 0, y vean, el valor que me está dando es de 825 milivoltios. Este filtro ni está quemado, pero sí está alterado. ¿Qué quiere decir alterado? Que él mismo está presentando una resistencia interna, lo cual hace o impide que mi voltaje para encender la pantalla no nos aparezca. Entonces vamos a remover el filtro, porque el filtro está dañado, y lo vamos a cambiar. Bueno, vamos con otra explicación. Entonces, ¿qué filtro voy a colocar yo ahí? Es la otra pregunta que muchos cuando están empezando se la van a hacer. Yo bien podría colocarle lo que es un puente. Sin embargo, al colocarle un puente, no lo estaría dejando con la debida protección, y esto haría que a la próxima que suceda algún percance, lo que se va a quemar será directamente el circuito del backlight driver, y ahí el proceso o la reparación sería un poco más extensa y más complicada. Sin embargo, acá lo que vamos a hacer es hacer las cosas de la buena manera. Sabemos que es un filtro. Yo lo que tengo en estos momentos les voy a mostrar. Tengo una board o una placa de un Samsung. Recuerden que estamos reparando un Huawei. Sin embargo, yo tengo una placa de un Samsung que es un G530H. Y la pregunta es, ¿de dónde podría yo sacar ese filtro? Vamos a verificar en los conectores o en el conector de la pantalla si alrededor no tengo yo algún filtro similar al que les estaba comentando. Bueno, según lo explicado y lo que les he comentado, considero yo que ustedes reconocerían que estos de acá, estos pequeños cuadros, son filtros EMI, ¿verdad? Los cuales filtran las señales MIPI que van directamente al procesador o del procesador a la pantalla. Bueno, y alrededor de ellos yo no encuentro ni ubico ningún filtro o similar del tamaño, ¿verdad? Porque acá hay algunas resistencias y podría ser que entre ellas no, por el tamaño son resistencias. Pero ¿cómo las voy a ubicar yo para no estar ahí a ciegas o a tientas buscando algo que quizá no voy a poder encontrar a simple vista? Ubico yo donde va conectada la pantalla, y siempre con la ayuda de programas, yo ya lo tengo acá.
voy a ver dónde está mi conector. Entonces mi conector es el HDC 600, ¿sí? HDC 600, y vamos al esquemático. HCD 600, perdón, acá estamos. Yo les decía que acá tengo yo lo que es mi programa, mi layout del G500. Acá está el G530, y donde va conectada la pantalla es en el HDC 600. Entonces vamos a buscar nuestro HDC 600 y lo tenemos nosotros acá, ¿verdad? Vamos a buscar nuestra línea positiva de alimentación. Vamos a ver. Acá la tenemos, ya la ubiqué. Vean, acá tenemos voltajes de 1.8 voltios, voltajes de 3 voltios, de 1.8, de 3 voltios, de 1.8, y algunos de estos voltajes lo que tienen es que son voltajes de activación para la pantalla y algunos de alimentación. Pero recordemos, vamos a Huawei, y acá en Huawei se llamaba recordemos cómo se llamaba LED más nuestra línea, ¿sí? Ahora veamos, acá en Samsung tenemos lo que es LED cátodo 1, LED cátodo 2 y LED ánodo, ¿sí? En el LED ánodo nos maneja 20 voltios, que es sinónimo al voltaje positivo, como en Huawei cuando hablábamos LED positivo. Entonces vamos a seguirle la pista a este LED ánodo, que sería positivo, ¿verdad? 20 voltios. Okay. Clicleamos 2 veces y acá directamente nos viene la línea, pasa por acá, tiene la L de una bobina, pero vamos a ver qué es la función de un filtro. Cuando hablamos de bobinas nos debería de marcar así como esta, una medida de henrios. Sin embargo, únicamente tenemos lo que es la L, que nos haría la función de filtro. Entonces acá tenemos también el capacitor, vean. Este circuito sería nuestro circuito de backlight driver. En este caso, o en Samsung, se llama el DC-DC, que sería el circuito de alimentación de la pantalla. Entonces vamos a buscar la L600 o el L600 en nuestro layout de Samsung. Vamos a escribirle acá L600, vamos a ver si lo ubicamos. Y efectivamente, vean, le voy a dar un pequeño zoom, acá lo tenemos. ¿De dónde viene el L600? Tenemos acá el área de CPU y memoria, y en la parte de arriba tenemos nuestro circuito del backlight driver y el L600.
Vamos a medir el L600, que sí nos dé un valor muy cercano a cero. Y si es así, procedemos a cambiarlo por este componente. Vamos a nuestras mediciones. Dijimos que estaba arriba del CPU y de la memoria. Perfecto, acá está nuestro circuito. Bueno, acá tenemos nuestro circuito y el componente sería este que está acá. Vean, tenemos un valor de 0. Vamos a proceder a quitarlo. Bueno, ya lo tenemos afuera y vamos a reemplazarlo ahora de nuestra placa o tarjeta de Huawei. Veamos si son muy similares en tamaño. Y ven, en cuestiones de tamaño son muy similares estos dos componentes. Los dos estaban en la misma posición de circuitos. Entonces eso es lo que hace, o lo que esperamos, que sean compatibles y tengamos el resultado de la imagen correcta. Si ustedes se dan cuenta, casi que medio lo toqué y este filtro se quebró. Se quebró y en la parte de acá de abajo se quedó la otra pieza. No sé si lo logran ver, ahí está el color negro. Ahí se quedó la otra pieza. Entonces, efectivamente el filtro ya estaba malo.
Lo curioso es de que no quiere despegarse la otra pieza del filtro. Y pues no curioso, pero se está viniendo con la línea o el pad completamente. Vamos a aplicarle un poco de flux, vamos a ver si logramos removerlo sin problema. Y al final de todo pasó lo que no quería que pasara. Pues vamos a limpiar un poco y vamos a ver cómo solucionamos acá. Solo vamos a guardar esto por acá. Y ahora vamos a ver esto. Sí se puso rebelde realmente. Pero la línea todavía la tenemos. Solo como duda, midamos si tenemos el valor. Y ahí lo tenemos, 540. Vamos a limpiar un poco. Y acá es donde algunas veces, si no se cuenta con la herramienta ideal, yo hasta este punto, un poco más y logro echar a perder desde el inicio de la línea y me hubiese tocado, si me echo a perder toda la línea, me hubiese tocado quitar este blindaje y sacar una conexión desde acá hasta acá. Entonces si hubiese sido un poco más de trabajo, pero al final de todo ya lo tenemos. Ya solo es para pegar esto acá y ponerlo a prueba.
Entonces vamos a colocarle un poco de estaño. Y ahora sí lo vamos a pegar. Le vamos a aplicar un poco de flux. Perfecto. Solo limpiamos. Acá ya hemos limpiado, ya hemos reemplazado el filtro. Y ahora vamos a medir nuevamente nuestra primera línea. Como pueden ver, 550. Nuestra línea ha recuperado su valor. Vamos desde otro ángulo. Listo, nuestra línea recuperó su valor. Y si nuestra línea recuperó su valor, quiere decir que vamos a tener ya imagen en nuestro dispositivo. Acá ya le he conectado la pantalla y vamos a verificar ahora si todo salió bien. Listo. Bueno, recuperamos el valor de la línea. Teníamos un filtro, o en este caso un fusible, que ya estaba alterado y el cual no nos permitía que nuestro dispositivo nos diera la imagen de una forma correcta o la iluminación. Entonces procedemos a medir, detectamos que el componente estaba dañado, buscamos un componente que pueda ser compatible con él y lo reemplazamos. Entonces creo que estuvo bastante bonita. Bueno, la falla se prestó para una explicación y espero que les haya servido. Son 50 minutos de video. A veces en verdad quiero tardarme menos, pero cuando siento se hacen un poco extensas las reparaciones, pero espero que les ayuden, que les sirva. Y cualquier duda siempre vamos a estar acá, nos pueden contactar en los comentarios. Somos de Guatemala, somos Dr. Phones, trabajamos dispositivos Apple y dispositivos Android, que
bueno, cualquier dispositivo que nos traiga. Entonces, sin nada más que decirles, amigos, fue un gusto estar acá con ustedes nuevamente y espero verlos pronto en otro video.